¿Cuáles son los principales fundamentos de la técnica de los árboles de clasificación? ¿Te gustaría conocer su funcionamiento, características clave y aplicaciones prácticas en diferentes ámbitos? ¿Sabías que su uso abarca muchas áreas como la segmentación de clientes, el diagnóstico médico, la predicción de fenómenos económicos o anticipar el abandono escolar? Mi nombre es José María Ortiz, profesor del Departamento de Métodos Cuantitativos de la Universidad Pontificia Comillas, y les doy la bienvenida a esta presentación sobre los árboles de clasificación, una técnica estadística fundamental para el análisis de datos. En esta presentación trataremos de dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué son los árboles de clasificación? ¿Cuáles son sus componentes básicos? ¿Y cuáles son las fases del proceso de construcción y cómo se evalúa su bondad? Empecemos por la pregunta, ¿qué son los árboles de clasificación? Los árboles de clasificación son un tipo de técnica estadística que permite dividir datos en grupos homogéneos con base en criterios específicos. Esta segmentación se realiza de manera secuencial desde un nodo raíz hacia nodos terminales, generando grupos que son fáciles de interpretar. Esta técnica es útil para explorar datos, describir patrones y realizar predicciones. Entre las principales ventajas de los árboles de clasificación está su capacidad para trabajar con datos sin necesidad de transformarlos. Esto simplifica el análisis y facilita la interpretación. Además, su representación gráfica en forma de árbol permite visualizar las decisiones de segmentación de manera clara. Los árboles de clasificación son especialmente útiles cuando los datos incluyen tanto variables numéricas como categóricas, y también son robustos cuando hay valores que puedan faltar en ciertas variables, una característica que las diferencia de otras técnicas estadísticas. Según hemos indicado al inicio de este vídeo, los árboles de clasificación, además, tienen aplicaciones en múltiples áreas. Así, en marketing ayudan a segmentar clientes en función de sus preferencias o comportamiento de compra. En educación, sirven para predecir el abandono escolar al analizar factores asociados al desempeño de los estudiantes. En el sector financiero, son una herramienta clave para evaluar el riesgo crediticio de los clientes. Bien, veamos ahora cuáles son los componentes básicos de un árbol de clasificación. Un árbol de clasificación se compone de varios elementos fundamentales. El nodo raíz es el punto de partida del análisis y representa la variable inicial que divide los datos. A partir de ahí, las aristas muestran las reglas de división que llevan a nodos hijos. Los nodos terminales u hojas contienen los subgrupos homogéneos que resultan del análisis, donde podemos realizar predicciones específicas. Estos componentes permiten organizar la información y realizar predicciones basadas en las características de cada grupo. Por su parte, su representación visual facilita la comprensión de interacciones complejas entre variables. Abordemos ahora la pregunta, ¿cuáles son las fases del proceso de construcción? Dicho proceso se divide en varias etapas. Primero, se selecciona la variable más relevante para dividir los datos. Esto se logra mediante algoritmos que evalúan índices de mejora. Una vez seleccionada, se define el punto de corte que mejor segmenta los datos. Este proceso se repite iterativamente hasta que se cumplan ciertas condiciones. Existen multitud de algoritmos que se utilizan para dividir datos. Dos de los más conocidos son CART y QUEST. CART realiza divisiones binarias, utilizando índices como el índice de Gini, que mide la homogeneidad de los grupos. Por su parte, QUEST optimiza el proceso al identificar primero la variable más relevante y luego realizar las divisiones. Esta diferencia lo hace especialmente útil en contextos donde se quiere priorizar la interpretabilidad del modelo. Una cuestión esencial al construir un árbol es controlar el tamaño y su complejidad. Al aplicar estas reglas, no solo se optimiza el proceso de construcción, sino que también se garantiza que el modelo sea más estable, interpretable y útil para la toma de decisiones. Es decir, estas técnicas no solo son necesarias para mejorar la eficiencia del modelo, sino también para ayudar a evitar el sobreajuste y facilitan su interpretación. Cada criterio tiene su propia función y su selección dependerá del objetivo del análisis y de las características del conjunto de datos. Estas técnicas se conocen como poda del árbol y tenemos prepoda, donde limitamos el crecimiento del árbol, y la postpoda, que se realiza una vez que el árbol ha sido completamente construido y busca simplificar el árbol eliminando ramas que no aportan significativamente a la predicción. Exploraremos a continuación los criterios más habituales de prepoda y postpoda. Podemos decir que son 7.
El primer criterio es establecer un límite en la profundidad máxima del árbol, es decir, el número de niveles que puede tener. Por ejemplo, en un modelo que predice preferencias de compra, limitar el árbol a 5 niveles puede ayudar a mantener un análisis manejable y comprensible. Este criterio es especialmente útil cuando se trabaja con datos muy detallados o grandes volúmenes de información. El segundo criterio establece un número mínimo de casos que debe contener una hoja o nodo terminal. Si el número de casos es demasiado bajo, el nodo podría no ser estadísticamente significativo, lo que podría dar lugar a conclusiones inestables. Por ejemplo, en un análisis de rendimiento académico podríamos fijar un mínimo de 30 estudiantes por nodo para asegurar que cada grupo tenga una base significativa que respalde las predicciones. Un criterio similar es el tamaño mínimo de casos que debe tener un nodo parental para que pueda dividirse. Si el nodo no alcanza este umbral, se considera que no tiene suficiente información para justificar una división. Esto evita segmentaciones que pueden parecer útiles, pero que en realidad no añaden valor al modelo. Un ejemplo práctico podría exigir al menos 50 registros en un nodo parental para seguir dividiendo, como podría hacerse en un análisis de riesgo financiero. Otra técnica es establecer un umbral mínimo de ganancia para realizar una división. Esto significa que, para dividir un nodo, la nueva segmentación debe mejorar significativamente un criterio de segmentación como el índice de Gini o la entropía. Si no se logra una mejora sustancial, la división no se llevará a cabo. Por ejemplo, en la segmentación de clientes podríamos requerir que cada división reduzca el índice de Gini al menos un 5%. Un enfoque interesante es penalizar la complejidad del árbol durante su construcción. Esto significa que, a medida que el árbol crece, se evalúa si la ganancia en precisión justifica el incremento en complejidad. Si no es así, se detiene la expansión. Esta regla ayuda a crear modelos más simples y comprensibles, lo cual es especialmente importante en aplicaciones donde los resultados necesitan explicarse claramente a audiencias no muy técnicas. También se puede limitar el conjunto de variables que se evalúan en cada nodo para decidir la segmentación. Esto no solo reduce el tiempo de cálculo, sino que también evita que variables irrelevantes afecten al proceso. Por ejemplo, en un conjunto de datos con 100 predictores, podríamos limitar la evaluación a las 10 variables más correlacionadas con la variable dependiente. Finalmente, es posible imponer restricciones para asegurar que los nodos hijos resultantes de una división tengan tamaños equilibrados. Esto garantiza que no se generan grupos demasiado pequeños o desiguales, lo cual podría desestabilizar el modelo. En un árbol que clasifica riesgos de crédito, podríamos exigir que cada nodo hijo represente al menos el 20% de los casos originales. Una vez que se ha construido un árbol de clasificación, surge entonces la pregunta: ¿cómo podemos evaluar su rendimiento para asegurarnos de que cumple con los objetivos del análisis? Dicho de otra forma, ¿cómo de bien clasifica los datos y cuáles son las variables más relevantes? Vamos a introducir en este punto las métricas claves que se utilizan en la evaluación de la bondad. Estas son precisión general, sensibilidad, especificidad e importancia normalizada de las variables. Comenzamos con la precisión general, también conocida como accuracy. Esta métrica mide el porcentaje de casos correctamente clasificados por el árbol, tanto positivos como negativos, y se calcula dividiendo el número total de clasificaciones correctas entre el número total de casos analizados. Por ejemplo, si de 100 casos el árbol clasifica correctamente 90, la precisión general sería del 90%. Esta métrica es útil para obtener una visión inicial del rendimiento del modelo. La sensibilidad, también conocida como tasa de verdaderos positivos, mide la capacidad del árbol para identificar correctamente los casos positivos entre todos los casos positivos reales. En términos matemáticos, se calculará como el número de verdaderos positivos dividido entre la suma de verdaderos positivos y falsos negativos. Esta métrica es crucial cuando queremos minimizar el riesgo de no detectar casos importantes, como en un análisis médico para diagnosticar una enfermedad. Por otro lado, la especificidad mide la proporción de casos negativos que el árbol clasifica correctamente. Se calcula dividiendo el número de verdaderos negativos entre la suma de verdaderos negativos y falsos positivos. Esta métrica es particularmente importante cuando el objetivo es evitar clasificaciones incorrectas de los casos negativos, como en un análisis de fraude donde los falsos positivos pueden generar costos innecesarios.
Además de evaluar el rendimiento del árbol en términos de predicción, también es esencial analizar la importancia de las variables que lo componen. La importancia normalizada nos indica cuánto contribuye cada variable al proceso de segmentación. Las variables con mayor importancia tienen un impacto significativo en el modelo, mientras que aquellas con baja importancia pueden considerarse irrelevantes o redundantes. Este análisis no solo mejora la comprensión del modelo, sino que también permite optimizarlo al eliminar variables que no aportan valor, simplificando el árbol sin comprometer su precisión. Esta evaluación tiene varios beneficios. Primero, nos permite identificar las variables clave que tienen mayor impacto en las decisiones de segmentación. Y esto es fundamental para entender qué factores están influyendo más en los resultados. Segundo, nos ayuda a optimizar el modelo. Si identificamos variables con baja importancia normalizada, podemos eliminarlas en futuros análisis, simplificando el árbol sin perder precisión. Por último, mejorar la interpretación del árbol es otro beneficio clave. Saber cuáles son las variables más importantes nos da una visión más clara del modelo y facilita la comunicación de los resultados a audiencias no especializadas. Por ejemplo, si un árbol de clasificación predice el riesgo crediticio, saber que la antigüedad laboral es más relevante, por ejemplo, que el nivel educativo, nos ayuda a tomar decisiones más informadas y específicas. Como hemos visto, los árboles de clasificación constituyen una técnica adecuada para analizar datos complejos. Su flexibilidad, facilidad de interpretación y capacidad para trabajar con diferentes tipos de datos los convierten en una herramienta de muchísimo valor. Desde la educación hasta la salud y las finanzas, su versatilidad permite abordar problemas diversos con soluciones basadas en datos. Espero que esta introducción les haya sido útil para comprender los principales fundamentos del sentido e interés de los árboles de clasificación, así como su proceso de construcción y las medidas para evaluar su bondad. Muchas gracias.